Voy a pedirle, ¿no es cierto?, que mientras tanto a Reinier que ponga la palabra. La palabra de hoy día la tendremos en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Ya hemos predicado del primer capítulo, del segundo capítulo, y hoy cerramos la epístola de Pedro con el capítulo 3. Y lo vamos a leer desde el 1 hasta el verso 10, verso 1 y hasta el verso 10. Para nuestras visitas ahí va a estar. Y para ustedes y para todos voy a llevar la lección de la siguiente forma. Dice así: amados, esta es la segunda carta que yo les escribo y en ambas les despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria, para que se recuerden de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propios deseos sexuales, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas siguen y permanecen así desde el principio de la creación. Nada ha cambiado. Pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo que antes pereció inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no es que esté retardando su promesa, no es que Dios sea un incapaz, no. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos los que estamos aquí, aun los que no están, procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiero que cierres tus ojitos, por favor, y le pidas al Señor que te hable. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que no nos queremos ir de aquí sin que Él diga algo para bendecirnos. Padre, gracias por este día, gracias por tus hijos, gracias por los que están aquí, gracias por los que andan de vacaciones, porque eso significa que les has bendecido, Dios, y les permites tomar tiempo para reposar y continuar el año. Bendecimos la vida de los que están aquí. Yo quiero pedirte de forma muy especial, Señor, porque oramos por ellos antes de la palabra, durante la palabra y después de la palabra, con un solo propósito: que tu Espíritu Santo toque cada vida, que tu Espíritu Santo toque cada corazón, para que no solo creamos a tu verdad, sino que también la honremos, la guardemos y vivamos por ella. Toma el control, Espíritu Santo, y danos a cada uno lo que necesitamos, porque esa es una de tus grandes facultades, que sabes dar a cada quien lo que le corresponde. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Durante el capítulo 2, que fue en la semana anterior, nosotros predicamos respecto de la importancia de la Escritura, del conocimiento de Dios, para reconocer a los falsos maestros y también reconocer sus falsas enseñanzas. Y hoy día vamos a predicar en este capítulo 3 el mensaje: Jesucristo vendrá a pesar de las falsas enseñanzas. Repítalo conmigo: Jesucristo vendrá a pesar de las falsas enseñanzas. Ok. Y digo esto y pido que lo repitan, porque el siglo en el que estamos viviendo es un siglo completamente diferente al que vivieron nuestros antepasados. Tuve un abuelo que nació en 1900 y cuando nos sentábamos a la mesa, por ejemplo, todos se sentaban a la mesa. Cuando él estaba sentado, todos sentados, y él nadie se paraba, nadie se levantaba. Y él decía, cuando nosotros hacíamos un negocio,
y yo era un adolescente, le dábamos la mano a alguien. Te compro los bueyes, mi palabra. No necesitábamos, y él decía, no necesitábamos notería. No necesitábamos notería, no necesitaban para nada, porque la palabra del hombre valía. Bien, vivimos en una etapa que eso ya no es así. No es así. Entonces se inventaron las notarías para que la palabra del hombre valiera. Pero aunque existe notaría, muchas palabras, aunque se escriben con la derecha, se borran con la izquierda. Bien, entonces el siglo en el que estamos viviendo es un siglo donde la gente quiere desacreditar cualquier verdad antigua. Cualquier verdad que sea antigua, la gente hoy día la desecha, la rechaza y busca desacreditarlas. De tal forma entonces que las personas que todavía siguen creyendo alguna verdad antigua, incluso hoy día se mantiene callado, ya no quiere hablar, no quiere decir nada porque se le viene todo el mundo encima. Entonces prefiere guardar silencio antes que recibir la funa, porque ahora se le llama así, la funa. Bien. Siguiendo en esta misma reflexión, por ejemplo, la gente ya no cree en el matrimonio, aunque es evidente que la mayoría de los nacionales, la mayoría de las personas de nuestra nación, a través de matrimonios largos, a través de matrimonios grandes, están mostrando que el matrimonio es la mejor forma de vivir la vida en familia. Otros, por ejemplo, ya no creen en la moral, pero ¿sabe qué pasa? La moral es la forma, la ética y la moral es la forma como que las sociedades han usado para de una u otra forma regular el comportamiento de la gente, porque imagínate una sociedad donde cada uno haga lo que quiera, o sea, es el caos. Entonces, por siglos y siglos ha habido una moral que ha regulado el comportamiento de la gente. Hay gente que se ha salido de los marcos, sí, es verdad, sí, pero de una u otra forma reconocíamos que la moral era lo que nos mantenía unidos y nos mantenía en respeto. Hoy día la gente te dice que la moral no existe, que la ética no existe. Es decir, la única ética que existe es la mía y el resto no me interesa. Y si alguno hoy día cree distinto a mi ética, entonces tú vas a correr peligro, porque quiero que, además que lo único que vale es lo mío, yo no quiero que tú tengas tu propia ética. Es súper complicado. Esto es un tema muy agresivo, muy agresivo. Bueno, la gente sigue sin creer, por ejemplo, lo que dicen los medios de comunicación. Miente la radio, miente el diario, miente la televisión, mienten los periodistas, todo el mundo miente. Este es el mundo en el que estamos viviendo y tenemos que predicar no para el siglo anterior. Yo le tengo que predicar a gente que vive en este siglo. No solamente se desprestigia las noticias, sino que, por ejemplo, ya la gente no cree que es el crecimiento económico lo que mejora la calidad de vida. Entonces destruimos las empresas, hay que destruir los supermercados, hay que destruir los edificios porque se desconoce, no se quiere aceptar que la única forma que una sociedad crezca es a través de que haya crecimiento económico, más trabajo, más actividad, el dinero para poder vivir. Hay algo que hoy día ya no se cree, que jamás en la vida yo pensé que ocurriría. En el año 1969 mi abuelito materno nos sacó al patio en la noche y nos hizo mirar la luna, porque en la radio, ¿no es cierto?, estaba hablándose que el hombre estaba pisando la luna y nos sacó a todos a mirar. ¿Qué vamos a poder ver si eso está a miles de millones de años de distancia? Pero nosotros todos mirando a la luna y no éramos los únicos. Y sabes tú que hoy día ya el ser humano no cree que el hombre haya llegado a la luna. Bueno, el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro habla de esto. En los últimos tiempos habrán engañadores, personas que falsearán la verdad. Señoras y señores, el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, profetizada, se cumplió, se está cumpliendo en este tiempo. Y es de eso lo que quiero hablarles. ¿Bien? Entonces, hay una de las cosas que hoy día, y eso quiero enfocarme en el capítulo 3 ya para avanzar, hay una de las verdades teológicas, hay una de las verdades bíblicas, mejor dicho,
que ha sustentado a la iglesia por siglos. Si es que Cristo vino en Belén, si alguien es cristiano me puede decir amén. Perfecto. Siempre me gusta estar en una iglesia donde hay cristianos. Entonces, Cristo nació en Belén. Esta verdad incluye que Cristo fue crucificado en la cruz por nuestros pecados, que Jesucristo al tercer día resucitó de la tumba por el poder del Padre, y creemos también que Jesucristo fue coronado en gloria y majestad de tal forma que todos sus adversarios fueron puestos por estrados debajo de sus pies. Y falta una profecía que se cumpla de esta verdad, y es el regreso de Cristo en gloria al final de los tiempos. La iglesia ha creído esto desde que Jesucristo vino al mundo, y se ha mantenido a pesar de cuánto se ha tratado de torcer la verdad, pero esta verdad sigue en pie, sigue siendo una verdad válida. Entonces, de la vuelta de Cristo se habla en el capítulo 3, por ahí en el verso 9 y en el verso 10 y en el verso 12. Ok. Entonces, pero como una forma de poner un fundamento, una piedra de fundamento sólida para que podamos desarrollar todo lo que viene después, quiero presentarle algunas verdades respecto a esta doctrina del regreso de Cristo. Primero, el hecho que Dios ha determinado un día para que se realice el juicio final. Segundo, que quien se sentará ese día como juez no será un ser humano pecador, no, será Cristo, Él será el juez. Él vivió en la vida y en el mundo sin cometer pecado, por lo tanto Él es digno de juzgar. Tercero, que todo ser celestial y que todo ser humano se tendrá que presentar delante del juez justo de toda la tierra. Nadie se puede escapar. Alguien te puede decir, vamos al culto, no, hoy día no quiero. Vamos al retiro de matrimonio, no quiero. Pero a donde nunca podrás rechazar, porque no podremos, será el día del juicio final. ¿En cuál voy? ¿La tercera o la cuarta? Cuarto, que todos seremos juzgados, todos, por los pensamientos, por las palabras y por los hechos que hayamos cometido mientras estuvimos en esta vida. Quinto, que Dios lo que hace con juzgar a la humanidad es manifestar toda su justicia y toda su gracia, su gloriosa gracia para con la humanidad. Sexto, esto les va a gustar, que habrá una recompensa eterna para los justos, pero además una perdición eterna para los malvados, desobedientes y los rebeldes. Finalmente, algo que a lo mejor nos va a dejar complicado, o no, y es que nadie puede saber el día ni la hora en que Jesucristo vendrá. Bien. Ahora, si la iglesia pierde esta verdad, la iglesia ha perdido todo el sustento para ser iglesia. Si la iglesia ya no cree en esto, entonces lamentablemente necesitaría otro Jesús para que venga de nuevo a morir en la cruz, y eso no va a ocurrir, porque Cristo volverá, pero no para ser maltratado ni a nacer en medio de un galpón lleno de animales y de fecas de animales. No, Él volverá, pero ya no como cordero, Él volverá como león glorioso, como Rey de Reyes. Juan lo vio y dice, yo lo vi, y Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En ese Cristo nosotros tenemos que creer, y tú también. Si eres cristiano, tú no puedes permitir que alguien venga a poner una flexibilización, que alguien venga a poner, ¿no es cierto? No, pero es que yo pienso que no. Mira, a mí hay gente que ya me ha dicho, porque estamos viviendo en este siglo donde todo, dentro de la iglesia, por favor. La gente te dice, yo no creo que haya infierno. En este próximo mes alguien me dice, ya estoy sufriendo tanto en este mundo, ¿cómo va a haber un infierno más grande que este? El mundo, la vida es el infierno. Equivocado, hay algo peor. Otra me dice, yo creo en Dios, yo soy cristiana, sí, pero yo no creo en un Dios así. Yo le dije, yo sí. ¿Y sabes por qué? Porque es lo que la Biblia dice. Y otros te dicen, no creo que eso vaya a ser así. Porque finalmente ha pasado tanto tiempo, igual que aquí, y las cosas siguen igual. El Señor vendrá, aunque nosotros le tengamos por tardanza. Bien, yo quiero avanzar.
Entonces Pedro lo que está diciendo es que hay un peligro inminente. ¿Y cuál es ese peligro inminente? Que en los últimos tiempos, o sea, más o menos en los que estamos viviendo, se levantaría gente que sería burlona, gente que engañaría a personas. Vamos al verso primero, si me puedes ayudar. Ayudemos por favor a nuestras visitas. 3:1, dice así: amados, no importa que salga ahí un poco distinto, yo tengo otras versiones. Amados, verso 3, capítulo 3, verso 1, no 10, 1. Muy bien, dice así: amados, esta es la segunda carta que les escribo, primera de Pedro, segunda de Pedro. En estas dos cartas a ustedes yo los estimulo con exhortación para que tengan un limpio entendimiento. En el verso 1 y 2 podríamos resumir esto de la siguiente forma. Les he escrito dos cartas y en las dos cartas yo he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra, una mente sana, una verdadera, ustedes recuerden las palabras de los que los santos profetas anunciaron allá en el Antiguo Testamento, y así como el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. O sea, lo que le está diciendo acá: no me cansaré, como le dijo, ¿no es cierto?, en otra parte Pedro a los hermanos. En el capítulo 2 le dice: no me cansaré de repetirle las mismas cosas. No me cansaré de decirle lo mismo, porque hay mucho peligro en los últimos tiempos, porque la gente va a negar la verdad, y le dije antes, estos son los tiempos que estamos viviendo. Entonces la solución para ustedes, queridos hermanos, en ese tiempo de la iglesia, o de las iglesias del Asia Menor, es que les estén recordando constantemente, para que ese recordar constantemente refresque el mandamiento de la palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para que cuando se levante gente que diga: yo no creo que Dios sea así, yo no creo en un Dios tan malo, yo no creo, no, tú digas: no, la Biblia, la palabra de Dios es la verdad y es la palabra profética más segura. Bien, se justifica entonces que Pedro les exhorte a ellos, si en la primera carta, en el capítulo 5, en el verso 12, le decía que él les volvía a repetir las palabras, por más que las sepan. Las sabían, sí, y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. O sea, Pedro le está escribiendo a una iglesia, primero, que ya sabía estas palabras. Segundo, ellos no solo las sabían, sino que caminaban y sentían que ese era el camino perfecto. Ellos no tenían variaciones, pero aunque eran gente que sabía, él decía: yo se los voy a volver a repetir, porque lo que viene es demasiado peligroso. Si tú hablas de Dios en el trabajo, hoy día te pueden despedir. Si ni siquiera los diputados quieren ya que se mencione que se abre la sesión en el nombre de Dios. Si está prohibido llevar y repartir testamentos en los colegios. O sea, este es el tiempo que estamos viviendo. Entonces yo les voy a seguir repitiendo esto, les voy a exhortar esto para que la mente de ustedes sea sana, para que sea pura cuando ustedes se enfrenten a este tipo de cosas. A veces la gente te dice: pastor, pero yo soy un cristiano verdadero. Sí. Pero a los cristianos verdaderos es a los que le está hablando Pedro. Hay gente que te dice: sí, pastor, pero yo me leí la Biblia varias veces. Otros te dicen: yo tengo estudios teológicos. U otro me pudiera decir, como ya me han dicho: pero yo soy pastor. Lo que Pedro está diciendo aquí es: no importa quién seas, no importa lo que hayas estudiado, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa cuántos años seas creyente, no importa. Vendrá un tiempo en que habrán burladores que vendrán con sus burlas y engañarán a muchos diciendo: ¿por qué es que Dios se demora? Un día yo prediqué, queridos y visitas que están aquí, respecto de los terrícolas. La iglesia se ha transformado en una iglesia terrícola. ¿Cómo es que se transformó en una iglesia terrícola? Porque hoy día, como la gente ya, aunque viene a la iglesia, no cree en la segunda venida, no cree en el juicio eterno, no cree en el cielo, no cree en el infierno, entonces la iglesia vive para poder ser feliz solo en la tierra. La tierra, la tierra y la tierra y la tierra. Entonces la gente canta, ¿no es cierto? Cuando el ángel pase lista, al llamar mi nombre, yo responderé. Y lo canta, pero no quiere morir. ¿Me capta? O sea, dice: no me levante la mano, porque si no, o quizás sí, porque descubriríamos quienes tienen depresión. Si yo preguntara: ¿cuántos quisieran morir hoy?
¿cierto? Sería ilógico que alguien se levantara la mano, ¿verdad? Tampoco levantes, pero si yo dijera cuántos quisieran que Cristo venga hoy, descubriríamos que somos más bien terrícolas que gente del cielo. Y Dios quiere tener una iglesia que sea gente del cielo y no tan terrícola. Mira, lleno de preocupaciones. ¿Por qué estamos llenos de preocupaciones? Porque viene marzo, terrícola. Se nos viene marzo, se nos viene un super marzo, en marzo, porque además de eso en abril se les ocurrió ahora hay una votación y a la cual usted tiene que ir, aunque no sea obligatoria. Sabrá usted que iba a ir a votar, pero tiene que ir. ¿Bien? Pero además viene el colegio, siempre y cuando dejen que hayan clases. Permiso de circulación, los que tienen negocios patentes. Entonces la gente te dice, qué terrible, pastor. Entonces toda nuestra vida, las 24 horas del día, estamos pensando en cosas de la tierra. Y Jesús le dijo a sus discípulos, no pongan la mira en las cosas de la tierra, sino que les dice, pongan la vista y la mirada en Cristo, en las cosas que están en el cielo. Y para rematar les dijo, busquen primero el reino de Dios y toda su justicia, porque todo lo demás les será añadido. Ustedes andan detrás de las añadiduras y se cansan. Ustedes andan detrás de las cosas que perecen y se cansan. Y yo les digo, descansen, búsquenme a mí, porque cuando me busquen a mí de todo corazón, entonces todas las cosas que necesitan estarán aseguradas. ¿Le daría un aplauso al Señor? Entonces el verso 3 dice que en los últimos tiempos, o sea, en estos tiempos se levantarán hombres burladores, como dice el verso 3. Ayúdame, porfis. Eso, muy bien. Dice que vendrán hombres llenos de sarcasmos. Sí, porque ahí dice, vendrán hombres burladores, pero ¿qué será? Gente sarcástica. ¿Cristo viene? Sí, lo trae la Pepsi. Cuando yo era estudiante universitario, le decíamos a la gente que Cristo venía. Dice, ¿sí lo trae la Pepsi o será la Coca? O sea, la Coca-Cola, ¿no? No, yo no le hago a la otra cuestión. Le hago a Cristo nomás. Entonces vendrá gente llena de sarcasmo, gente burladora, te hará chistes de mal gusto, guiados por sus propias pasiones, llevando vidas libertinas, poniendo en duda la promesa que Jesús le hiciera a la iglesia antes, ¿no es cierto?, de partir al cielo. Mira qué interesante. Déjalo ahí. Los 3. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Deseos. ¿Qué son los deseos? Lascivias. ¿Qué son las lascivias? Una vida sexual desordenada. O sea, más claro que eso ya sería un exceso. Ya tendría que entrar en detalle, tendríamos que mandar a los niños para afuera y a los no tan niños también. Ahora, ¿por qué vienen estos hombres burladores? Porque quieren seguir viviendo así. Son enseñadores, van a las iglesias, son cristianos, sí, pero hacen de todo. Pero ¿por qué necesitan desvirtuar la verdad del Evangelio? ¿Por qué necesitan decir que no están así? ¿Por qué necesitan decir que no, la verdad es que Cristo no viene y ha prometido tanto y no pasa nada? Porque necesitan seguir manteniendo la vida que llevan, no les quieren cambiar, no quieren que haya un cambio. Por lo tanto, ellos como no quieren cambiar, quieren que los demás también vivan así, para poder justificarse. ¿Se está entendiendo? Más o menos. Voy a tratar de ser un poquito más claro. No se preocupe. Bien, entonces ponen en duda la promesa de que Jesús va a volver. Ellos dicen, pero si todo esto sigue igual, dice, diciendo, ¿dónde está la promesa? El verso 4. Y su venida, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Y eso es falso. Pero ¿cómo que viene? Si todo está desde el tiempo, porque los cristianos creen en Adán y Eva por lo menos todavía. Aunque el otro día me encontré con personas que creen en Adán y Eva, pero no que solo eran uno y uno, sino que creen, ¿no es cierto?, que como que Dios creó una raza completa de un solo tiro. No, sí, estamos viviendo un tiempo difícil. Si tú no tienes
Bueno, lo básico sería venir siempre al culto para escuchar la prédica, pero eso no es suficiente, debieras tener en tu casa una lectura o venir a los estudios como tú quisieras. Entonces, cuando ellos dicen, pero ¿cómo es esto? Si desde tiempos antiguos las cosas siguen igual, nada ha cambiado, y eso es falso. Entonces ahí para adelante, en el verso 11 para adelante, el 5, le dice que estos ignoran voluntariamente, ¿te fijas? O sea, ellos no quieren creer porque les conviene. Porque si no creen que Cristo viene, entonces pueden seguir haciendo lo que quieran y nadie los va a juzgar y nadie los va a llevar a juicio y nunca habrá perdición. Y el apóstol Pedro dice mentira. Porque cuando Dios creó el cielo y la tierra por la palabra y la gente pecó en los tiempos de Noé, producto del pecado, no por la maldad de Dios, no porque a Dios le guste ver sufrir a la gente, sino que porque simplemente los seres humanos no han querido obedecer a Dios a lo largo de la historia, Dios inundó la tierra con agua. Y ya la tierra nunca más volvió a ser la misma. Por lo tanto, lo que están diciendo es falso. Y dice, pero esa vez fue negada por el agua, pero ahora, producto de la maldad de la gente, producto de la desobediencia de la gente, producto de la rebelión de las personas, la tierra están reservadas para la destrucción a través del fuego. Y ahí aparecen esos versos que dice, ¿no es cierto?, que el cielo arderá y todos los elementos se desintegrarán, pero nosotros esperamos no fuego, sino que nosotros esperamos que Dios nos arregle la tierra para poder vivir en la eternidad en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Yo no sé si alguien le daría un aplauso. Eso, para acordarnos que estamos en la iglesia, súper bien. Ajá. Quiero decirte que a través de la historia, siempre los juicios de Dios han sido por su palabra. Cada vez que ha venido destrucción, cuando en los tiempos de Noé, por su palabra, en los tiempos de esos 40 años del desierto, cada vez que alguien pereció por el juicio de Dios, pero primero Dios dijo su palabra. Entonces, si es la palabra lo que trae juicio, si es la palabra lo que bendice, si es la palabra la que nos transforma, pero también si es la palabra la que nos indica que si nosotros no vivimos como Él quiere, vamos al infierno, ¿sabes qué? ¿Cuál es la solución entonces para los falsos engañadores, los falsos enseñadores? Desvirtuarla. Porque si desvirtúan la palabra, entonces desvirtúan al mensaje. Y si desvirtúan el mensaje, entonces desvirtúan al mensajero. Y si desvirtúan el mensaje y el mensajero, entonces desvirtúan al Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue quien mandó, ¿no es cierto?, a través de su espíritu, la inspiración para que los hombres de Dios escribieran la palabra. Bien, entonces, el verso 8 dice más, oh amados, ustedes no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Un día es como 1000 años. Un día delante del Señor es como 1000 años. Yo lo voy a explicar de forma simple. Tú y yo vamos a vivir 60, 70, 80, 90. Hoy día la gente está viviendo más de 90 años y eso es bastante frecuente. Pero Él es eterno. Entonces, para Él, o sea, no es que Él cuente 1000 años y dice, ya pasó un día. 2000 años, 2 días. No, dice, es parecido al mismo raciocinio humano de 1000 años. Por lo tanto, cuando pasa un día desde nuestra perspectiva, para Dios son miles de años. Así que no tengan por tardanza, el Señor vendrá. Para Dios el tiempo de su venida no ha tardado, pues para Él, yo lo dije, un día es como 1000 años. Estos malos ministros, en el verso 9 dice que hablan negativamente de Dios. ¿Qué dice el 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Bien, hablan negativamente de Dios, hablando que Él es lento para cumplir lo que prometió, se demora intencionalmente, lo que se enseña es una pérdida de tiempo, porque si Él se demora, ¿para qué hablamos de la venida de Cristo? Es más, este mensaje normalmente no se predica casi en las iglesias. Ninguno de estos calificativos
coincide con Dios. Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios es infinito, Dios es justo, Dios es eterno, Dios es altísimo, Dios es santísimo. Todos los calificativos, y ninguno de esos calificativos concuerda con esto. Dios no tiene amnesia, queridos. Él no es apático. A Él no le falta incapacidad. Bueno, durante estos días nos hemos preguntado, ¿no es cierto?, si los gobernantes de estos tiempos están capacitados para enfrentar los grandes desafíos de este tiempo. Y creo que es una interrogante válida, después de todo lo que hemos vivido en nuestra nación. Pero Dios no tiene problemas, querido. Dios no tiene problemas. Él no tiene dificultades para organizar su segunda venida. No es que se le hayan escapado los ángeles, no es que los recursos, no es que los carros de fuego no estén listos, que les falte el combustible, que se terminó el combustible allá en el Medio Oriente. No, queridos. Él no viene no por un tema de incapacidad. Él no ha venido no porque Él no sea capaz, sino que porque quiere que ninguno de nosotros perezca. Porque quiere que todos ustedes y yo nos salvemos. Por lo tanto, lo que Dios está teniendo con la iglesia, escuche bien, porque esto está siendo predicado a una iglesia, no al mundo. Por favor, las primera y la segunda carta de Pedro son a iglesias del Asia Menor. Son iglesias, son creyentes, son cristianos. Y le está diciendo, ¿saben por qué? No es que Dios sea incapaz de organizar una segunda venida. No es por eso, no es por apatía, no es porque a Él le falte capacidad. Es simplemente porque Él los ve, Él los conoce a ustedes, dice Pedro. Y Él sabe que necesitamos de su paciencia. Que necesitamos de su paciencia. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y habla de arrepentimiento en una iglesia. Pero por favor, escucha bien. Habla de arrepentimiento, pero en una iglesia. A ver, si vamos a hablar a la calle, ¿cierto? Porque todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Yo sé que usted entendería, estamos diciendo a la gente que se arrepienta allá afuera, los que no conocen a Jesús. Pero Pedro está hablando aquí a la iglesia, él está diciendo, queridos, Él quiere que aún la gente que está dentro de las iglesias se arrepienta. A veces es difícil predicar un mensaje como esto. Pero por muy difícil que sea, es mejor decirlo. Y en el nombre del Señor. Ok. Eso ya lo dije. Bien. Verso 10, por favor. Y Pedro está diciendo, mire, a pesar de los falsos enseñadores, a pesar de que se burlan, a pesar de que lo tienen por tardanza, a pesar de que usan la gracia de Dios como una excusa para pecar, para hacer maldades, para ser cristianos y seguir viviendo una vida paralela, dice, igual va a venir el Señor, dice el verso 10. A pesar de gente que dice, yo no tengo un Dios así, va a venir el Señor. A pesar de que hay gente que dice, el cielo y el infierno es aquí, va a venir el Señor. A pesar de que hay gente que dice, yo nunca voy a ser juzgado por nada, porque a mí me juzga mi propia conciencia, igual va a venir el Señor. Porque el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá. Pero el día del Señor vendrá, queridos. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá allá atrás. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra a una casa. Dice ahí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Bien. Qué triste esto que está pasando hoy día. Porque hoy día siempre han habido ladrones. Pero este es el tiempo donde más ladrones hay. Lamentablemente el sistema judicial de una otra forma lo promueve, porque si alguien roba y sale libre al otro día, entonces se puede seguir robando. ¿Sí? Bueno, pero hoy día se roba demasiado. ¿Y cuál es el factor que usan a su favor los ladrones? El factor sorpresa. El ladrón no dice, a ver quién está, el Lucho, la Lucha, los luchitos chicos, ya, vamos a ir a robar. No. Van a robar cuando no está el Lucho, cuando no está la Lucha y cuando no están los luchitos chicos. Usando el factor sorpresa.
La Biblia no está diciendo allí que Jesús es un ladrón. Lo que está diciendo, porque quiero que entiendas, porque la gente a veces no comprende bien la lectura de la Biblia. No es que Jesús sea un ladrón, es que de una forma similar, con el sigilo que viene un ladrón, ¿no es cierto? Con el factor sorpresa usado por un ladrón, vendrá de una forma similar el Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesús le dijera al Lucho, Lucho, yo vengo en 2 días más, ¿qué haría el Lucho? Se prepararía, ¿cierto? Sentaría a la señora y le diría, mira, te he engañado con todas estas mujeres. Iría donde los hijos y le diría, hijos, no he sido el mejor padre. Iría al trabajo y le diría al jefe, jefe, yo no he sido el mejor trabajador. Saque mi foto del empleado del mes porque yo no lo he sido deshonesto. ¿Qué haría el Lucho? El Lucho diría, miren, ¿saben qué pasa? Pasa que, ¿no es cierto?, que yo hablé de todos ustedes. Iría a los compañeros de trabajo, al jefe, al pastor. Diría, no, yo he hablado mal. Y se prepararía, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros hagamos eso hoy día, mañana, y todos los días, aún sin saber el día y la hora en que Él va a regresar. ¿Le daría otro aplauso al Señor? Pero a Él, solo para Él. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios y Pedro para esto? El verso 11 dice, puesto que todas las cosas han de ser desechas, disculpen. ¿Cómo no debéis vivir vosotros para andar en la santa y piadosa manera de vivir? Eso se lo resumo en una sola frase, más sencilla. Si ustedes ya saben que Cristo va a venir, y si ustedes saben que todo será destruido por el fuego, ¿acaso no tendremos nosotros que vivir como Dios manda? Porque no se olviden que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo en el 11 es, vivan como Dios manda. Lo que está diciendo aquí es, vivan como Él quiere. Es que en las noticias no hablan nada de la venida del Señor, es que las noticias no van a hablar de la venida del Señor. Pero es que los libros de historia no dicen nada de un día de juicio final. Es que los libros de historia lo hace gente que no cree en Dios, querido. Es que en mi iglesia nunca predican de la venida del Señor, aunque no prediquen, Cristo vendrá como ladrón en la noche. Pero Él no quiere que yo ni tú nos perdamos. Así que no obstante todo lo que va a pasar de acuerdo a las promesas, ¿no es cierto?, nosotros que ya conocemos, y en la otra carta de Pedro, nosotros no seremos destruidos, pues, querido. La destrucción que viene es para aquellas personas que no conocen y nunca han querido conocer a Cristo. Aquellos que no obedecen, nunca han querido obedecer, pero para ti y para mí hay una esperanza preciosa. Y esa esperanza es que aunque el cielo se derrita con el poder del fuego de Dios, y aunque todos los elementos de la tierra que tú conoces hoy se derritan por el poder del fuego, tú y yo viviremos en la tierra nueva y el cielo nuevo, dice la Biblia ahí mismo, donde reinará la justicia. ¿Sabes quién es la justicia? Es Cristo. ¿Qué es lo que significa esto? Él va a preparar, Él va a hacer desaparecer todo este cielo, Él va a hacer desaparecer toda esta tierra para establecer un cielo distinto, una tierra distinta, porque aquí no reina el juez justo. Entonces el juez justo cuando reine, reinará junto a ustedes en una tierra y en un cielo diferente, preparado y hecho para el juez y para sus hijos. Eso me alegra, eso a mí me da esperanza. Y me ayuda para no vivir en el pecado. Por eso en el verso 14 Pedro dice, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿La iglesia hoy vive en una época de esfuerzo? A ver acá.
Dice, hermanos, producto de que esto va a ocurrir, dice, esfuércense para que Él los pille, cuando Él venga como ladrón, los encuentre íntegros y sin mancha. Pregunta, ¿la iglesia se estará esforzando hoy? No, no solo esta, la iglesia del año 2020. Nadie me quiere responder. ¿Será que esta iglesia vive esforzándose? La iglesia en general. Hoy es súper difícil que, hermano, tú te lo encuentres 2 domingos seguidos en el culto. Es súper difícil. ¿Sí? Y los hermanos más fieles te dicen, mi pastor, pero ¿por qué la gente no viene? Y los nuevos y tampoco vienen. Es que los nuevos les van copiando a los antiguos. Sí. Si tú trajiste a alguien al Señor, le dije, tienes que servir al Señor, tienes que ser fiel, tienes que estar aquí y a venir a las escuelas y ir a los retiros y todo. Y cuando viene el nuevito y no se encuentra a ninguno de esos, ¿de qué estamos hablando? Y Pedro dice, si esto va a ocurrir, la iglesia se debe esforzar. Si esta venida es un hecho, la iglesia se tiene que esforzar. Si es verdad porque creemos que es verdad, entonces la iglesia no tiene que vivir como si no pasara nada. Esforcémonos, queridos. No para ser salvos, no, sino que para vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos. Porque en esta ciudad hay 10 meses de invierno. Hay que venir aunque sea invierno. Hay 2 meses de verano. Hay que venir aunque sea verano. Hay que tener tiempos con Dios. Bueno, eso es para otro día. Quiero ir más adelante para ir cerrando. La época en la que estamos viviendo es aquella época que el apóstol predijo. ¿Está de acuerdo, verdad? En aquel tiempo, en los últimos tiempos, vendrán hombres burladores, que actuarán como si Jesús nunca va a regresar. Y esto ha provocado que dentro de las iglesias tú te encuentres con personas que se comportan bajo esa premisa de después de esta vida no hay otra. Pero vienen a la iglesia. Al igual que los impíos, teniendo la venida del Señor por tardanza. No, si no viene. Y esto es lo terrible, esto es lo difícil. La gracia de Dios, escucha bien, la gracia de Dios dice, escucha, que tus pecados y los míos fueron perdonados. Escuche aquí, mire. La gracia de Dios indica que tus pecados y los míos ya fueron perdonados, ¿está de acuerdo? Eso es la gracia. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Pero hoy día se ha tomado esa gracia para pensar, bueno, ya estamos perdonados, ya vivamos como queramos. Entonces la gente vive, convive, se separa, se vuelve a casar, 1, 2, 3, 4. Yo conozco gente que ya lleva 3 matrimonios, 4 matrimonios. Dele. Se miente, se hace daño. Entonces una iglesia que vive así es una iglesia que tiene a Cristo por tardanza. Una iglesia que cree que Jesucristo no va a venir nunca. Y Pedro dice, no, el Señor va a venir. Así que la gracia no es para usarla como una excusa para vivir de forma licenciosa. Porque lo que hace la gracia es cubrir tu humanidad y la mía. ¿Es verdad que nuestros pecados fueron perdonados? Sí. ¿Es verdad que los pecados presentes son perdonados? Sí. ¿Y es verdad que los futuros son perdonados? Sí. Pero Dios sabe que tú y yo somos seres humanos, que no podemos ser perfectos. La posibilidad de pecar está, de caer, de equivocarnos, está. Pero no podemos usar la gracia para vivir igual que los de afuera. Y de eso se trata esto. No debemos olvidarnos que la gracia es el amor de Dios que nos cubre en nuestra humanidad, en nuestra imperfección. Por esa misma razón no debe ser tomada como una especie de carta blanca para vivir como queremos. En estos tiempos en los que estamos, perfectamente Jesucristo puede regresar como un ladrón o sin aviso previo. Por lo tanto, la iglesia debe enfocarse en vivir como Dios manda, no como nosotros queremos vivir.
De acuerdo al capítulo 3, había gente que abusaba de la paciencia de Dios. La iglesia no puede abusar de la paciencia de Dios. Y si es necesario, nos tenemos que arrepentir. Y si no hemos hecho bien las cosas, nos tenemos que arrepentir. Arrepentirnos es pedir perdón. Cada vez que nuestros predicadores repiten y repiten un mensaje, o vuelven a tratar los mismos temas, ¿sabe qué me pasa a mí? Con primera y segunda, con los dos últimos capítulos hemos hablado mucho del pecado. Y la gente dice otra vez, este pastor con el mismo tema. Yo he visto personas que cuando se sabe que vamos a tratar alguna temática no vienen, no asisten. Entonces vienen cuando ya termina la enseñanza. Y tú dices, qué triste, porque entonces estamos evitando que Dios sane nuestras vidas, que transforme nuestra forma de vida. Entonces, y hay gente que dice, ¿en qué va a predicar el pastor? Pero si ese pasaje es tan conocido. Y Pedro dice, yo les voy a enseñar las mismas cosas, una y otra vez, para despertar su conciencia, para no se olviden de lo que Cristo dijo. Incluso puede ocurrir que una persona sea piadosa. Puede ocurrir que una persona sea un lector de la Biblia. Puede ser que alguien que sepa mucho. Pero cuando a uno, lo que está diciendo ahí Pedro con esto, yo estoy tratando de abrir la idea, cuando a la iglesia no se le repite lo mismo, no se le vuelven a tratar las mismas verdades, las mismas doctrinas, viene un relajo. Aunque sepamos la Escritura. Y Pedro dice, no quiero que se relajen. Porque si se relajen, Él puede venir como un ladrón en la noche. Y ya quiero cerrar. Las Escrituras nos enseñan claramente que la vida del justo es la que se lleva apartada del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6, para que no se me quede dormido. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6, dice que el cristiano, la vida del cristiano, no es una vida donde el pecado se hace como una cuestión cotidiana. En la vida del creyente, del que es cristiano, el que dice que espera la venida de Cristo, es una vida que no practica. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué significa eso? ¿Significa que hay gente que es intachable? No peca deliberadamente, no peca por gusto. Entonces, todo aquel que permanece, el que está con Dios, el que no se separa de Dios, el que está en la iglesia, el que está funcionando en el cuerpo de Cristo, viendo la Escritura, estudiando la palabra, permanece en Él. Tiempos con Dios, tiempos de madrugada, tiempos de noche, tiempos de día para estar con Él. No peca deliberadamente. Entonces, la palabra de Dios además nos sirve para no caer en pecado. Pero estas son las mismas Escrituras, las mismas, las que nos enseñan, además, que los creyentes mientras estén en este cuerpo mortal, también estamos expuestos al pecado. Veme ahora, por favor, Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso dice que si nos arrepentimos, el mismo Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Quiero recordarte que Jesús, quiero que vayas conmigo un momento al momento de la cruz. Jesús ha sido juzgado de forma injusta. Mientras Él va camino a ser colgado, la gente lo maltrata, lo escupe, le grita. Cuando Él llega arriba, entonces le clavan las manos y los pies y lo crucifican. Y cuando Él está en la cruz, la gente se está burlando de Él, le lanzan improperios y cosas horribles. Y Él está ahí, quiero que vayas conmigo un momento a ese instante, y Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y a veces la iglesia cree que ese perdón
es solo para aquellos que lo acusaron, aquellos que lo abofetearon, aquellos que lo escupieron, aquellos que lo clavaron y aquellos que le atravesaron la lanza, aquellos que le dieron a beber vinagre con hiel. No, no es solamente para ellos. Lo que Él estaba haciendo ahí es pidiendo perdón por mí, por ti y por toda la humanidad. ¿Cómo resolvemos el problema del pecado, pastor, dentro de la iglesia? La respuesta es arrepintiéndonos. La respuesta es arrepintiéndonos. Por eso el mismo apóstol Juan, ahí en la primera epístola dice hijitos. Cuando dice hijitos, ¿le está hablando a gente que no es cristiana o gente cristiana? Ya, gracias. Cuando le dice hijitos, ¿está hablándole a cristianos o a no cristianos? Cristianos. Bien, entonces quiero decirle lo que le dice a sus hijitos. Él ya es un ancianito, entonces obviamente está tratándolo con mucho afecto. ¡Hijitos! Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Y Él nos perdonará. Y Él nos limpiará de toda maldad. Él se lo dijo esto a la iglesia. Pedro le dijo esto a todas las iglesias del Asia Menor. Y para cerrar, yo le digo esto a ustedes, hijitos, hijitos. ¿Es posible que cometamos errores? Sí. ¿Es posible que saquemos los pies del plato? Sí, 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 es posible. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, siendo cristianos, sí, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará a todos y nos limpiará de toda maldad. Póngase de pie. Quiero que los chicos de la adoración pasen, por favor.